Agonistas beta 2. Los agonistas beta 2 se utilizan más por la acción en el pulmón. Recuerde, pulmón principalmente beta 2. Activo el beta 2, tengo broncodilatación. Entonces los agonistas beta 2 los van a ver como inhaladores de dosis medida. Inhalador se administra vía inhalatoria. Dosis medida se administra en forma de puff. Un puff es apretar el inhalador, inspirar el contenido y eso da una dosis fija, Por eso se denominan inhalador de dosis medida. Dosis fija, microgramos. Por ejemplo, salbutamol, 50 a 100 microgramos por puff. Por ejemplo, beclometasona, que es un esteroide, 50 a 250 microgramos por puff. Entonces, inhalador de dosis medida. Efecto en el pulmón. Recuerden que también puedo tener un medicamento en nebulización. Eso lo vimos por allá en vías de administración. Nebulización. Nebulización. Tengo el medicamento, está aplicando por medio de una bomba. Y eso digamos que aumenta en cierta cantidad las partículas que llegan hasta el alveolo. Ejemplo típico de nebulización, la terbutalina. Y dato curioso, aunque ya hay más medicamentos para eso, pues no se usa mucho, pero verán de pronto alguna paciente. La terbutalina disminuye las contracciones uterinas. La terbutalina puede disminuir contracciones uterinas. Eso se denomina un tocolítico. Disminuye contracciones uterinas. Paciente embarazada con amenaza de parto pretérmino. El bebé va a nacer antes de tiempo, se va a venir el muchachito. Entonces le aplican o le administran tocolíticos. Disminuye la actividad uterina, disminuye el riesgo de parto pretérmino. Entonces la terbutalina a veces se usa en embarazadas para amenaza de parto pretérmino, antes del tiempo. Los beta 2, los inhaladores, se van a dividir en dos grupos. Unos beta 2 que son de acción corta y se denominan SABA, beta 2 de acción corta, ese de short, inglés. Entonces ahí por ejemplo está el salbutamol, la terbutalina, y esos se administran para manejar síntomas. Cuando un paciente llega a urgencias con disnea y tenga broncoespasmo. Entonces, paciente con crisis asmática o paciente con exacerbación, descompensación, comillas, de EPOC. Y hay otros que se denominan LABA, beta 2 agonista de acción larga, L de long en inglés, larga. Ahí por ejemplo están el salmeterol y el formoterol. Formoterol. Esos el paciente los usa todos los días. Esos se dan por horario. Eso se llama terapia de mantenimiento. ¿Para qué lo usa el paciente todos los días? Para que no le den los síntomas. Para reducir broncoespasmo y disnea. Y reducir probabilidad de crisis asmática, exacerbación de POC y hospitalizaciones. Entonces los LABA se dan por horario todos los días, así el paciente no tenga los síntomas. Entonces acá el inhalador de dosis medida, recuerden, ya hemos visto como
1400 veces, chorrocientas veces el salbutamol. Los de acción corta son para manejo de síntomas. Los de acción larga son para darlo, para que el efecto dure todo el día y el paciente no tenga tantos síntomas. Agonistas de acción indirecta, es decir, sustancias que generan liberación de catecolaminas o disminuyen metabolismo de catecolaminas. Entonces estos no se unen tanto directamente a un receptor y lo activan, sino que liberan catecolaminas o aumentan catecolaminas y eso da el efecto. Entonces tengo, por ejemplo, las anfetaminas. Dentro de las anfetaminas, entonces habrán escuchado del éxtasis. Entonces, el éxtasis es una anfetamina. Son estimulantes del sistema nervioso. Tienen efecto central. No tienen anillo catecol y son liposolubles. Entonces traspasan, penetran, se meten fácil a través de la barrera hematoencefálica. Tienen efecto central y efecto periférico. Cosas importantes, entonces, 1. Liberan serotonina. Eso da el efecto del éxtasis. Entonces que la persona se siente bien, alegre, que no le da hambre, no se cansa, no le da sueño. Pues eso es efecto por serotonina. Fuera pues de otras catecolaminas, serotonina. Segundo, dan efecto periférico. Al dar efecto periférico, entonces puede actuar en el corazón y causar una arritmia o un infarto. Puede actuar en los vasos y aumentar la presión arterial. Entonces tienen también efecto periférico. Un paciente que consuma éxtasis puede llegar con una crisis hipertensiva. Entonces también tienen efecto periférico. Se habrán dado cuenta que esto lo usan mucho en rumbas electrónicas. Entonces le ofrecen la pastillita con la carita de colores, con el muñequito de Disney. No falta el degenerado que tiene la carita de tromba ahí en el éxtasis. Consume el éxtasis y rumbea toda la noche. Problemas. Primer problema, se puede volver adicto. Segundo problema, mata neuronas. Esa liberación masiva de catecolaminas hace que se mueran neuronas. Tercero, le puede dar un cuadro que se denomina cuadro de washout. W-A-S-H espacio O-U-T. Washout. Ese washout es que se gastó toda la serotonina y queda varios días después de la rumba deprimido, aburrido, no quiere hacer nada, no es capaz de concentrarse, triste, lloradera. Entonces como una especie de depresión, como se sienten ustedes antes de un parcial de farmacología. Entonces hay un síndrome de washout porque se agotaron las catecolaminas, serotonina. Hay que esperar que eso se vuelva a producir, entonces el paciente se demora unos días en volver a sentirse bien. Las anfetaminas, también disminuyen metabolismo de catecolaminas, inhibidores de monoaminoxidasa. Entonces recuerden, monoaminoxidasa, metabolismo de catecolaminas, inhibo la monoaminoxidasa y IMAO, inhibo monoaminoxidasa, aumento catecolaminas. Adicional, las anfetaminas, también por ejemplo la cocaína, bloquean recaptación. Recaptación, una proteína en la hendidura coge el neurotransmisor y vuelve y lo guarda.
Lo almacena, ¿dónde? Neurona presináptica. Entonces también se bloquea la recaptación. NET es la proteína que recapta la norepinefrina. DAT es el transportador o la proteína que recapta la dopamina. Entonces, el éxtasis y las anfetaminas también bloquean la recaptación. Yo sé que ustedes no, pero algún inteligente cuando estaba hablando de lo que quita el sueño, quita el apetito, quita el cansancio, de pronto piensa en tomar éxtasis o tomar algún derivado para estudiar para los parciales. Les doy la mala noticia. Entonces, uno, se puede volver adicto. Dos, va a matar neuronas. Cuando llegue por allá al noveno o décimo semestre, ya acabó con todas las neuronas, hasta ahí llegó la carrera. Tres, le puede dar una arritmia, le puede dar una crisis hipertensiva. Ejemplo de sustancias que utilizan para esos fines de estudiar. Entonces, por ejemplo, el metilfenidato se llama Ritalin. Eso sirve para otra patología que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Entonces a esos niños sí les da metilfenidato. ¿Voy a tomar yo metilfenidato para estudiar? No. Y otro que también usan que se llama modafinil. Modafinil. Mismos problemas. Entonces puede dar adicción. Puedo matar neuronas y después me disminuye la capacidad intelectual, llamémoslo así. O sea, no va a acabar de estudiar. Puedo tener arritmia, puedo tener una hipertensión adicional. También puedo dañar el riñón o el hígado. Entonces también daño renal o daño hepático en algunas condiciones. Entonces no deben utilizar o no deben recomendar ese tipo de sustancias para estudiar. Entonces usa esto para estudiar. Se va a ver así. Termino así.